Bueno, nosotros iremos analizando, algunos de los momentos más importantes de la vida de los personajes más poderosos de Roma, que será desde Cayo Julio César hasta Tito Flavio Dominiciano. También trataremos, por ejemplo, de comprender mejor las mentes humanas que se ocultaron tras las figuras públicas, muchas veces pues veladas por el secado peso de la historia. Porque ni Augusto fue siempre el ideal moral por el que todos le tenían, ni Dominiciano fue un megalómano o acaso peor príncipe que cualquiera de sus antecesores, incluyendo al propio Augusto. Porque la visión que hasta ahora hemos tenido de todos aquellos hombres, hay que decir que se ha visto ensombrecida pues por las opiniones de quienes escribieron sus historias. Más si cabe en el caso de las mujeres, por ejemplo, como Livia Drusila, ¿no? Eso porque a día de hoy siguen siendo maltratadas a través de los siglos a causa del poder y la eficacia que demostraron para mantener a flote el imperio, tanto o más que sus contrapuntos masculinos, ¿vale? Pero bueno, lejos hay que decir que quedan ya por suerte los viejos estudios que se esmeraban en demostrar las posibles causas de la locura de los césares ante la perplejidad y las contradictorias narraciones que sobre los primeros emperadores de Roma hicieron los diversos escritores griegos y romanos que hablaban sobre ello. Y una de las explicaciones más esgrimidas y que todavía puede encontrarse con bastante asiduidad es la del desarrollo del saturnismo, ¿no?, en las élites políticas romanas. Y esta enfermedad, también conocida como plumbosis, que es el envenenamiento por plomo. Y esta es la que habría causado en aquellos depravados emperadores los daños neurológicos que supuestamente les habrían llevado a los estados de locura y delirio que siempre se les estaba atribuyendo. Y una vez que hemos analizado las bases de aquellos comportamientos y los hemos desmitificado, o los desmitificaremos, hay que decir que se nos va a plantear la duda de si tal vez el famoso tópico del envenenamiento por plomo de los romanos también forma parte del gran mito. Actualmente sabemos que el plomo pues, es un metal venenoso que puede producir graves daños cerebrales e incluso la muerte si se acumula en el organismo. De hecho, este conocimiento ya se tenía de forma similar en el mundo romano, según atestiguan pues, autores como Plinio el Viejo o Vitruvio en sus obras, ¿vale? Y en las obras de este señor, si ustedes las pueden leer, pueden suponer que es la opinión informada del gran tratadista romano de la arquitectura y la construcción, que puede resultarse extraño saber que el uso de cañerías de plomo estaba muy extendido en la sociedad romana, a pesar de que ellos mismos le atribuyen las propiedades nocivas a los compuestos derivados de él. O sea, que se estaban envenenando a propósito de los romanos, ¿es que eran toletes o qué? Y es que, aunque en muchas ocasiones a lo largo de la historia el conocimiento de una problemática con un material no ha puesto pues, un impedimento para continuar con su uso por su disponibilidad o pues, por su precio, este caso se plantea algo más conflictivo. Y es que las tuberías de plomo se empleaban para conducir agua a presión, especialmente en la red de abastecimiento para las casas, pues de quien obviamente se lo podían permitir. Así que este último concepto, que restringe el consumo de agua a través de cañerías de plomo a los más ricos de la sociedad, queda invalidado desde el momento en el que conservamos numerosos ejemplos pues, de este tipo de conducciones que terminan en fuentes públicas, pues, de donde recogían el agua la mayoría de los habitantes de las ciudades que no podían permitirse el lujo de tener agua corriente en sus hogares. Es decir, que si alguien se envenenaba por plomo en Roma, no serían solo los emperadores, sino que sería toda la población. Por otra parte, el testimonio de Vitruvio no tiene por qué ser tomado como representativo del pensamiento general, ¿no? Especialmente cuando entendemos que él habla de los problemas que produce el plomo a quienes lo trabajan. O sea, los fontaneros, que eran conocidos como plumbarí, literalmente plomeros, ¿vale?, por el material empleado, pues la inhalación de sus vapores sí les puede provocar graves problemas de salud. Sin embargo, la exposición que tendría la mayoría de las personas no era por inhalación, sino a través del agua que pasaba por las cañerías. Y es verdad que estudios muy recientes han realizado análisis de isótopos de plomo en la composición de los sedimentos estratificados por la deposición a lo largo de los siglos en la desembocadura del río Tíber,
concretamente en el puerto de Traiano, y los resultados han demostrado que en el periodo romano se encuentran concentraciones 100 veces superiores a las que son corrientes en los manantiales de la zona. Y esto apunta hacia la evidente utilización masiva de tuberías de plomo durante este periodo. Aún así, también es verdad que los autores de tales estudios concluyen que la contaminación por plomo del agua corriente en tiempos romanos está presente, pero dentro de unos márgenes que difícilmente habrían sido perjudiciales para la salud. Bueno, en este sentido, el hecho de que el flujo de agua fuera continuo a través de las conducciones, primero por los acueductos de piedra y cemento hidráulico, todo esto que impermeabilizaba la junta, después por las canalizaciones de plomo, hacia todo esto, ¿cómo decir? Se me ha ido la palabra por completo. Bueno, todas estas cosas hacía que el contacto con el metal venenoso pues fuera mínimo, a diferencia pues de los sistemas modernos en los que el agua pues puede pasar horas ahí estática. Y aunque también los tuviera, se ha sugerido que el arrastre de partículas por el contacto del agua con roca sedimentaria fuera responsable de la formación rápida pues de una capa de carbonato cálcico que ejercía de aislamiento entre el plomo y el agua. Pues este fenómeno está documentado ampliamente en los acueductos, que debían limpiarse a menudo a causa de la severa incrustación pues, de este componente. En definitiva, que el plomo no envenenó masivamente a los romanos ni los volvió locos y mucho menos causó la caída del imperio como llegó a sugerir algún autor pretencioso del siglo pasado. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos el próximo día. Y sí, bueno, les iré metiendo un poquito más de historia antigua, sobre todo fake news, porque está muy guay. A lo que estábamos hablando. Hablaremos de los grandes personajes. Bueno, pues un saludo, hasta el próximo día.